Para seguir con este recorrido por las ideas de los pensadores de la criminología crítica, vamos a situarnos en Italia en los años 80 del siglo XX. El contexto mundial, ustedes pensarán, ejercía su presidencia Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra. Se implementaban políticas neoliberales en los centros de poder mundial, y esto venía atado con un discurso de mano dura en contra del delito, y comenzaba a hacer sus primeros avatares la lucha contra el terrorismo, que justificaba un ejercicio del sistema penal mucho más ancho, mucho más abarcativo y mucho más violento que las ideas que tenían del sistema penal los estados de bienestar que le habían precedido. En Italia se sumaba también la particularidad de que existía la necesidad de comenzar a desmontar todas las herramientas legales que el positivismo había logrado sancionar a través del régimen fascista de Mussolini. Este recrudecer de las políticas reaccionarias y de derecha a nivel mundial y también en la región hacían necesario un retroceder de cierto discurso progresista para afincarse en lugares más seguros, más sólidos, desde los cuales plantear una perspectiva crítica, como son las garantías clásicas del derecho penal liberal, ¿sí? Porque esas garantías justamente corrían el peligro de ser llevadas por delante por este discurso de mano dura y de lucha contra el terrorismo que estaba comenzando a instalarse, que de hecho se instaló y llevó a que la población carcelaria en todo el mundo prácticamente se triplique en 30 años, desde los 80 hasta esta parte. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Particularmente en Italia, algunos juristas vieron esa necesidad de frenar los avances de la derecha por un lado y desmontar las trampas jurídicas que habían dejado los regímenes totalitarios. Así como frente al ejercicio del poder punitivo de las monarquías absolutas en el antiguo régimen se le opuso una escuela clásica que de alguna manera compiló, sintetizó y terminó de darle forma a las garantías que nosotros conocemos hoy y que están también incorporadas a nuestra Constitución, este resurgir de un discurso de mano dura implicó refugiarse en esas mismas garantías. Vamos a sobrevolar un poco los aportes de Alessandro Baratta, un criminólogo italiano muy importante, que escribió un artículo llamado Los principios del derecho penal mínimo. Ahí decía que había que hacer aportes metodológicos para desmontar ciertos sectores del aparato punitivo que intervenían en problemas que realmente estaban para otra cosa, o sea, para que el Estado o las comunidades ensayen y traten de abordar ese tipo de conflictos a través de otros mecanismos y no a través del sistema penal, porque el sistema penal tiene justamente todas esas características de violencia, de selectividad y características tan lesivas como ya hemos visto y que vamos a seguir viendo en esta clase. Pero el aporte que más me interesa recoger aquí es la de un pensador caratulado como minimalista o como garantista, el padre del garantismo jurídico, que es Luigi Ferrajoli, que seguramente lo han escuchado nombrar cuando han estudiado Derecho Penal. Si no, están a tiempo, como siempre digo. Ferrajoli postulaba en toda su teorización jurídica. Ferrajoli es de hecho un filósofo del derecho, un jurista, no es un sociólogo o un economista como venimos viendo algunos ejemplos. Ferrajoli decía que el sistema penal no es la herramienta idónea para abordar ciertos tipos de conflictos porque genera más daño y genera intervenciones mucho más problemáticas que los problemas que se propone resolver.
y dice básicamente que cualquier sistema político tiene que poder tolerar dentro de la comunidad que gobierna determinados actos que van en contra de la norma, pero que no son socialmente tan lesivos, que hay otras maneras de abordar esos problemas que no son a través de las herramientas que brinda el sistema penal. Pero, y esta es la gran diferencia con los abolicionistas, primero entre el minimalismo y el garantismo y el abolicionismo hay kilómetros de distancia, o sea, no son comparables unas ideas con las otras, como nos quieran hacer creerlo algunos medios de comunicación o algunos periodistas que tan livianamente hablan del garanto-abolicionismo como si eso fuera algo que existe, digamos, como si eso fuera un ente de la realidad. Básicamente Ferrajoli reconoce que el sistema penal tiene una función que hay que rescatar y que hay que defender, siempre limitado dentro de las herramientas de contención que son las garantías penales y procesales penales. Nos dice Ferrajoli, el sistema penal sí cumple una función, cumple la función de que la venganza o de que los impulsos vindicativos de los damnificados, de las víctimas, no caigan, no impliquen una respuesta desmedida y que provoque un daño irrazonable al autor del hecho. Casualmente, el sistema penal y las garantías penales son las que protegen al infractor a la norma de una respuesta desmedida, tanto de los damnificados como del Estado. O sea, brinda una suerte de paz social al determinar claramente cuáles son las reglas del conflicto y cómo se va a abordar. Como garantista, como minimalista, él consideraba que el sistema penal nos previene de dos escenarios futuros que podrían darse si no existiera. Por un lado, el escenario que yo llamo Mad Max, digamos, el de una sociedad absolutamente desquiciada en la que cada uno se venga por el daño que algún otro le cause, sin importar si verdaderamente está comprobado que esta persona lo hizo o que no lo hizo, qué grado de responsabilidad tiene en el hecho. Bueno, yo voy y me vengo, lo hago pomada y así seguimos alimentando una espiral de violencia. Y por otro lado, a falta de garantías, la otra utopía negativa o la utopía regresiva de la que él hablaba era la de un Estado con dispositivos de control totales y que abarcan a toda la vida pública y privada de una comunidad de forma tal que no quede alternativa, no quede margen para cometer una inconducta, y ahí ya el derecho se tiñe de moral e interviene en aspectos de la vida privada que no debería intervenir. Básicamente el sistema penal sirve para conjurar esos dos escenarios, nos previene de esas dos cosas. Entonces, para los autores minimalistas o garantistas, el sistema penal tiene una función, tiene que estar debidamente contenido por las garantías que están establecidas en la Constitución, y si no nos encontramos con un Estado sin Constitución, podemos acudir a ciertas creaciones naturalistas que nos sirven para deducir de ahí garantías o ámbitos de no intervención estatal, y que hay que dejar que los conflictos que son menos dañosos, los conflictos que son menos graves, los abordemos de otra manera, los abordemos a través de otros dispositivos, estatales o no, que puedan aportar una solución a los conflictos que subyacen detrás de esos delitos menos graves. Pero que el sistema penal, puesto a resolver todo tipo de conflictos sociales, en general genera nuevos y más peligrosos conflictos sociales. Básicamente en eso se resume esta parte de la unidad.